Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este día tan especial, como siempre, deseándoles lo mejor de nuestro gran Dios. Amén y amén. Este programa, como se les ha dicho antes, se llama Libres en Cristo porque me baso a lo que dice el apóstol Juan, su capítulo 8, su versículo 36. Si el Hijo os libertare, sois verdaderamente libres. Y también en Isaías 61:1, también nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y también veo cómo Jesús mismo expresa esta escritura. Esto lo vemos en Lucas capítulo 4 y su versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Amén y amén. Pero el nombre de este tema, de esta reflexión, hermano y amigo, es los beneficios de la obediencia. Este tema, hermano, creo yo que es complicado, sí, es muy complicado, porque yo puedo ver en Mateo capítulo 7, su versículo 21, puedo ver que nuestro Señor Jesucristo hace una declaración fuerte. Si va conmigo al versículo 21 de Mateo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, amado hermano, esto es serio. Esto quiere decir que al cielo no vamos a entrar por hacer buenas obras, por hacer buenas acciones. Por eso Pablo dijo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de su sacrificio. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y yo creo que la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, amado hermano, es la obediencia a Dios, totalmente la obediencia a Dios. Así como Jesucristo, amado hermano, fue el mejor ejemplo a seguir. Él nos puso el mejor ejemplo tocante a la obediencia. Si vamos a Filipenses capítulo 2 y su versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Fíjese, amado hermano, que como decía Jesús, Señor nuestro, nos puso el ejemplo. Él fue obediente hasta la muerte porque amaba al Padre. Entonces nosotros, si amamos al Padre, tenemos que obedecerle. Nuestra responsabilidad es obedecerle. Jesús en una ocasión también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una evidencia de mostrar cómo le amo es guardando sus mandamientos. Entonces, vemos cómo Jesús viene a hacer la voluntad de Dios, viene a hacer la voluntad del Padre. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 5 y su versículo 19. Dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aquí veo cómo Jesús viene y hace la voluntad del Padre, no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y es la obediencia. Él vino a obedecer al Padre totalmente.
vino a obedecer a Dios. Y podemos recordar, amado hermano y amigo, podemos recordar la historia del rey Saúl, ¿verdad? Para los que no conocen esta historia, Dios le da un mandamiento al rey Saúl y le dice que fuera y matara al rey de los amalecitas, creo que se llamaba Agat, que era el rey de Amalek. Entonces Dios le dice, vete y mata al rey, mata a toda la gente, mata a todos los animales. Y Saúl va, pero perdona la vida del rey y perdona la vida de los animales, vacas, ovejas, corderos, terneros. Lo más gordo se llevó para hacerle sacrificio a Dios. Pero Dios no le había encomendado eso. Entonces tuvo que haber ido el profeta Samuel a decirle, ¿acaso se complace Jehová Dios en holocaustos y en víctimas más que en la obediencia? Si va conmigo a 1 Samuel, capítulo 15, su versículo 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hermano, vemos cómo Saúl hace totalmente lo opuesto a lo que Dios le había dicho. No obedeció, no obedeció al Señor. Entonces, la obediencia está en la voluntad de Dios o es la voluntad de Dios. Sí, entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 7 y su versículo 21. Una vez más, quiero que quede bien en claro, amados hermanos y amigos, porque este tema es muy importante. La verdad que cada vez que yo miro esto me hace temblar porque es grave, esto es serio, amado hermano. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Qué tremendo, amado hermano. Aquí yo veo una declaración, aquí yo veo una confesión, así como también la veo en Romanos capítulo 10 y su versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, la palabra confesar es una palabra que implica, amado hermano, declarar con la boca. Declarar con la boca. Ahora, yo creo que no podemos ser tan estrictos en lo literal, porque entonces, ¿dónde pondríamos a las personas que no pueden hablar? No podrían salvarse, porque no pueden hablar, porque no podrían confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Entonces, es bueno, amado hermano, aclarar esto. En griego hay una palabra que se llama martureo. Martureo. Entonces, esta palabra martureo significa martirio o mártir, pero también martureo significa o quiere decir confesar con los hechos y acciones que Cristo es el Señor. Y todo cae en la obediencia. Entonces, el confesar a Jesús, amado hermano y amigo, es confesarlo con nuestras acciones, con nuestra conducta. Amado hermano, yo puedo hablar muy bonito del Señor, pero si mis acciones, si mi conducta es lo opuesto a lo que hablo de Jesús, entonces la persona o las personas no van a venir a los pies de Cristo. A mí, en lo personal, muchas personas me han dicho, para ser cristiano como aquel, mejor me quedo en casa. Me dicen, yo conozco cristianos que hablan muy bonito de Dios, pero su conducta es muy fea, muy mala. Entonces yo mejor me quedo en casa. A mí me lo han dicho. Entonces, amado hermano, tenemos que mostrar el Evangelio no solo
hablado, sino con nuestra conducta y con nuestros hechos. Yo creo que eso es lo más importante, porque nos podemos ganar a las personas para Cristo con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestro caminar. O las dos cosas van de la mano, van entrelazadas. Predicar el evangelio, evangelizar a la gente, hablarle de Cristo a la gente, pero también mostrar buena conducta, buenas acciones, mostrarnos como lo que somos, hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso veo que en Isaías capítulo 29 dice que mucho pueblo, dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Miren lo que dice Isaías capítulo 29 y su versículo 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado o que les ha sido enseñado. Qué tremendo, hermano. Aquí está hablando Isaías diciendo que hay mucho pueblo que a Dios le alaban, pero solamente de labios. Su corazón está muy lejos, está lejos. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, no hay reverencia a Dios, no hay respeto, no hay obediencia a Dios. De labios solamente, pero no con el corazón, no con el corazón. Entonces, hermano, yo creo que esta gente han confesado a Jesús con su boca solamente, pero jamás con su corazón. Entonces aquí la clave es confesar a Jesús con nuestro corazón, con nuestro corazón. Y eso va a evidenciar cuando sea con el corazón. Amén, gloria a Dios. Ahora, amado hermano, me voy a meter un poquito más adentro. Hoy en día hay predicadores que hablan de Cristo, pero reclaman para sí mismos su gloria y su poder, porque ellos mismos se atribuyen el don de milagros, ellos mismos se atribuyen el don de sanidad, amado hermano. Y eso no puede ser así, eso no debe ser así. Recordar siempre que todo lo hace Él, recordar siempre que nosotros solamente somos instrumentos, somos vasos, solamente es todo lo hace Dios, todo lo hace el Rey, el Dios de gloria. Nosotros no somos nada sin Él. Dice la palabra, amado hermano, que nosotros somos siervos inútiles porque solamente hacemos lo que se nos dice que hagamos, pero no hacemos nada más. Todo lo hace Él, todo lo hace Dios, pero yo no entiendo por qué hay personas, hay siervos que se inflan, que se altivan cuando son usados por Dios. No se dan cuenta que todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Si va conmigo al versículo 22 del mismo capítulo de Mateo 7. Mira, hermano, lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice. Mira, hermano, van con Cristo haciendo como un reclamo, haciendo como una reclamación. Le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Qué tremendo, hermano. Pero yo no veo una actitud de parte de esta gente con humildad, sino veo una actitud de empleado a patrón. No van con una relación de hijo a padre. Qué tremendo, hermano. Aquí hay una relación laboral y no filial. Por eso estamos viendo el versículo 22. No dice pocos, dice muchos. Ahora, ¿a qué se refiere, hermano? A predicadores. Y no solo a predicadores, sino también al pueblo, hermano.
Esto está grave, hermano. Esto está ahora sí que cardíaco porque está muy delicado. Esta gente en el día final, o mucha gente en el día final, amado hermano, se llevarán un chasco, hermano, creyendo que son salvos. Hay mucha gente que cree que son salvos cuando viven una doble vida, cuando viven mal, cuando practican el pecado, cuando ah, están en adulterio, quizás fornicación, quizás tienen odios, quizás tienen rencores, quizás son lasciviosos, quizás tienen lujurias, quizás robos, envidias, celos, contiendas. Amado hermano, y ellos creen ser salvos. Ellos creen ser salvos. Pero en el día final, amado hermano, estas palabras van a resonar. Hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, yo no os conozco, apártense de mí, y sean lanzados al lago de fuego. Hermano, esto es grave. Así esta gente, hermano, que creyeron que iban al cielo, pero trabajaron, hicieron trabajo en el Señor, pero su trabajo fue en vano, su trabajo fue para sí mismo, hermano. Esto es muy delicado. Y yo puedo ver, amado hermano, cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 2. Si va conmigo, ahí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, has trabajado arduamente, amén, por amor a mi nombre, dice. Pero veamos el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí ve? O sea, ya dejaste tu primer amor. Ya no hay respeto. Ya no hay reverencia para mí. Ya tienes una doble vida. O sea, has trabajado para mí, has trabajado arduamente, pero ya dejaste mi primer amor. Y eso te lleva a vivir mal. Eso te ha llevado a vivir una doble vida. Entonces, amado hermano, esto sucederá que un día el Señor les va a decir, no os conozco, no os conozco. Jesús aquí, amado hermano, no les discute el trabajo. Si han trabajado arduamente, les dice, han sufrido, pero ya dejaron su primer amor. Ya se olvidaron del amor que un día tuvieron en Jesús. O sea, en otras palabras, han perdido la relación de hijo a padre. Se desapareció y se convirtió en una relación de trabajo, en una relación laboral arduamente. Una relación laboral jamás una relación de hijo a padre, solamente una relación de trabajo, pero jamás en una relación de hijo a padre. Dice la Biblia que el padre conoce al hijo y el hijo conoce al padre. Pero aquí, hermano, no los conoce porque nunca fueron hijos, sino lo que fueron empleados. Por eso el Señor no los conoce. Aquí, hermano, repito, veo una relación netamente laboral, porque dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto. Ahora, amado hermano, el profetizar no solamente es hablar del futuro, sino también es predicar su palabra, porque cada vez que predicamos su palabra, estamos profetizando. Entonces, esto también es para todo aquel que predica. Entonces, tenemos esa responsabilidad de amar a Jesús, y el amor a Jesús nos va a llevar a la obediencia, y la obediencia nos va a llevar al respeto, y el respeto nos va a llevar a
a la vida eterna. Amén. Por eso es muy importante. Aquí, hermano, veo cómo estos predicadores le decían: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre sacamos demonios. Entonces Jesús les va a decir: bueno, sí sacaron demonios, pero ahora se van con ellos al lago de fuego. Por eso en una ocasión Jesús dijo: no os maravilléis cuando los demonios se sujeten, sino más bien alégrense, más bien gócense que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Qué lindo, amado hermano y amigo. Eso es lo que el Señor Jesús dice. No se alegren por lo que hagan. No se alegren porque los demonios se sujetan. No, hombre, alégrense porque su nombre está escrito, o asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Y cuidar de que ese nombre no sea borrado de ahí, porque esa es la palabra que si no cuidamos el buen testimonio, amado hermano, si yo vivo doble vida, entonces mi nombre será borrado del libro de la vida. Entonces cuidar eso, cuidar con temor y temblor, que mi nombre no sea quitado, no sea borrado del libro de la vida. Mira lo que dice Lucas capítulo 10 y su versículo 29 y su versículo 20. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Qué lindo, hermano. Ahora, hoy en día, amado hermano, que hay quienes entrevistan a los demonios. Entrevistan a los demonios. Jesús, hermano, solamente les decía dos palabras: cállense y salgan fuera. Cállense y salgan fuera. Es todo, amado hermano, lo que hacía Jesús. Ahora, hermano, lamentablemente, amado hermano, hay quienes hoy en día, amado hermano, que te cobran por una profecía, te cobran por predicar, te cobran, amado hermano, por cualquier cosa. Y no debe ser así. Eso no debe ser así porque la Biblia dice que el Señor conoce a los suyos. Entonces, todo aquel que hace esas cosas no es de Dios, no son de Dios, porque Dios conoce a los que son suyos. Si me acompaña a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 y su versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fíjese, amado hermano, cómo dice que conoce Dios a los suyos, pero dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Apártese. O sea, si yo invoco a Jesús, si yo hablo de Jesús, entonces yo tengo que apartarme de todo pecado, de toda iniquidad y de todo lo que me pueda apartar de Dios. Yo tengo que apartarme de eso. Aquí está diciendo: apártense de iniquidad y de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Qué tremendo, amado hermano. Y luego dice que Él conoce a sus ovejas. Entonces, existe una relación de cercanía filial de padre e hijo, de hijo a padre. Por eso el versículo 21 de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es grave, amado hermano. Repito, esto, la verdad que esto es muy serio. Esto es muy serio. Entonces, yo tengo que buscar todos los días obedecer a Dios en todo sentido, la obediencia a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, la reverencia a Dios, todos los días, porque es lo que tengo que hacer, esa es la voluntad de Dios. Si yo amo a Dios, yo tengo que hacer su voluntad de Dios. Yo no puedo, amado hermano y amigo, decir soy cristiano, Cristo está en mí,
yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. No puedo hacer eso si tengo una doble vida, si no hay un respeto, si no hay una obediencia a Dios. Amado hermano, aquí, amado hermano, o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Solo hay dos cosas. O haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. No hay otra opción. O obedeces a Dios o obedecemos al enemigo. Obedecemos a Dios o obedecemos al enemigo. No podemos obedecer a los dos. La escritura dice que no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Decídete por uno. Y qué bueno que la decisión sea servir mejor a Dios, porque es lo mejor, es lo mejor. El servir a Dios, hay buenos beneficios, hay vida eterna. El servir al enemigo, hay muerte y destrucción y tormento eterno. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la maldad más grande que cometieron estas personas, por lo cual terminaron condenados? Es la desobediencia, hermano. Es la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios los llevó a que fueran condenados. A que fueran condenados. Esto, hermano, tenemos que reaccionar, recapacitar muy bien en esto. Ahora, ¿usted cree, amado hermano, que los líderes de la Iglesia Universal no saben lo que enseñan? ¿No están conscientes de lo que predican? Claro que sí, hermano. Llevando al engaño a multitudes de personas. ¿Usted cree que el líder de las 3 S, salvo, siempre salvo? El líder de pare de sufrir, amado hermano, ¿usted piensa que no sabe que están enseñando mal? Claro que saben, amado hermano, pero un día van a estar frente a Jesús, frente al Cordero, y estas palabras van a recibir: hacedores de iniquidad, yo no os conozco, lanzados al lago de fuego. Si va conmigo a Mateo capítulo 25, su versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Para los que no saben, aquí está hablando, amado, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían lámparas, las 10 vírgenes tenían aceite, las 10 vírgenes estaban esperando al novio, pero solo 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Solo 5 fueron sensatas y las otras 5 fueron insensatas. 5 fueron prudentes, 5 fueron imprudentes. 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Entonces, el que está preparado entrará por esa puerta, que lo llevará a la vida eterna. El que no está preparado, el que no esté preparado, entonces lamentablemente no entrará por la puerta que lo llevará a la vida eterna. Pero, ¿por qué esta gente no se salvaron? Si hablaban de Jesús, hacían maravillas en Jesús, simplemente sencillo, es porque, reitero, la confesión no fue con el corazón, sino de labios, solamente de boca. Y lamentablemente, hermano y amigo, hay mucha gente en el mundo que se dice conocer a Dios, pero con sus acciones, hermano, lo niegan. Mucha gente dice: yo conozco a Dios, Dios es mi Padre, yo sirvo a Dios, Dios está en mi corazón. A mí me han dicho mucha gente. Y
al momento de cómo hablan, de cómo se expresan, en ese mismo momento hablan malas palabras, se expresan mal de otras personas. Entonces están evidenciando que no tienen a Dios. Están evidenciando que no hay respeto a Dios. Están evidenciando que no hay obediencia a Dios. Entonces Dios no puede ser padre de alguien así. Entonces alguien así no puede entrar al cielo. Entonces alguien así no puede tener vida eterna. Dios exige un cambio de vida, una nueva vida. Es lo que exige Dios. Ahora, para tener una vida eterna, primeramente, lo he dicho antes, primer paso es aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, como dice Romanos 10:9. Después, pasar por las aguas bautismales, donde dice Romanos capítulo 6 que el viejo hombre es sepultado y nace el nuevo hombre. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está mirando que el creer en Jesús y el bautizarse van de la mano, están entrelazados, van juntos. El creer en Jesús y luego el bautismo, pasar por las aguas. Y ahí se sepulta el hombre viejo y nace el hombre nuevo. Y entonces obtienes el nuevo nacimiento que dice Juan capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con este fariseo llamado Nicodemo. Y Jesús le dice, ¿quieres nacer de nuevo? Tienes que entrar por segunda vez al vientre de tu madre. Y este hombre no entendió, dice, bueno, ¿cómo un hombre viejo volverá a entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Pero él lo entendió en lo literal, más Jesús le está hablando en lo espiritual, porque lo que nace de la carne es carne, más lo que es del agua, del espíritu es espíritu, lo que nace del agua es espíritu. Entonces es importante, amado hermano, el venir a Cristo para obtener un nuevo nacimiento y así recibir la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Ahora, otro punto, alguien me ha dicho que la palabra de Dios no es para contender. Y amén, no debemos de contender, no debemos de pelear con las personas, sino respetar, ¿verdad? Pero yo veo en la Escritura cómo nos enseña que tenemos que defender nuestra fe con mansedumbre. Mira, si vamos a segunda de Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Entonces, no le hallo sentido evangelizar, hablarle de Cristo a las personas, si no voy a enseñarles, si no les voy a hablar la verdad. Claro, aquí dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, con mansedumbre, o sea, corríjanlos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Pero aquí Pablo dice una cosa muy importante, con mansedumbre, o sea, tranquilo, o sea, no buscar discordia, no buscar pleito. Mi responsabilidad es enseñar la verdad. Si no, ¿cómo se va a salvar el drogadicto? ¿Cómo se va a salvar el borracho? ¿Cómo se va a salvar el idólatra? ¿Cómo se salvaría el que anda sin Cristo, practicando la maldad? Si no voy
y les enseño la verdad, si no voy y les predico la verdad. Si vamos también a otra escritura, Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15, mira lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, tienes que presentar defensa, defender tu fe, pero con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que presentar defensa de nuestra fe, porque como repito, ¿cómo vamos a rescatar al que está perdido si no hablamos? Tenemos que hablar, tenemos que enseñar la verdad. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra, bendita Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermano, yo tengo que hablar la palabra, que predicar la palabra, predicar la verdad. Si no, ¿cómo se van a rescatar estas personas? Como dice Pablo en Romanos, ¿cómo creerán en Cristo si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les lleve el evangelio? ¿Cómo se salvarían? Entonces tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar la palabra de Dios, siempre y cuando con la sabiduría de Dios, y con mansedumbre, Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se salvarían los ávaros? ¿Cómo se van a salvar los hechiceros? ¿Cómo se van a salvar los adúlteros? ¿Cómo se van a salvar los borrachos? ¿Cómo se van a salvar los idólatras? Tenemos que hablarles de Jesucristo. Tenemos que hablarles de Jesucristo. Claro que no vamos a pelear, no vamos a buscar pleitos. Sabiamente. Si yo veo que una persona ya se está molestando, pues sabiamente hacerme un lado, retirarme. Pero mientras no, hablarles de Jesús, hablarles de Cristo, hablarles de la vida eterna, hablarles del sacrificio del Cordero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que vengan al arrepentimiento, para que Dios les dé el arrepentimiento, porque dice la palabra que Dios es quien pone el arrepentimiento en el corazón del hombre, para que vengan a Cristo. Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, Él lo atiende. Con un corazón contrito, humilde, Él lo va a atender, Él lo va a aceptar, tal y como esté, tal y como sea. Él lo va a aceptar y Él le va a perdonar todos sus pecados y le va a dar la salvación y la vida eterna. Amén, amado hermano. Muchas gracias. Creo que fue todo por esta vez. Muchas gracias. Como siempre, deseándoles muchas bendiciones, abundantes bendiciones. Deseándoles que vengan a Jesús, invitándolos, que vengan a Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos finales. Una vez le preguntaron a Jesús los apóstoles, le dijeron, Señor, dinos, ¿qué señales vendrán antes del fin del mundo? Y el Señor Jesús les dio la lista, les dijo las señales que vendrían: pestes, guerras, rumores de guerras, entre otras cosas. Y todo eso se ha cumplido, se está cumpliendo, tal y como Jesús les dijo. Pero Jesús les dijo, no alarméis, que todavía no es el fin, pero está previo al fin, a la destrucción. Estamos mirando muchas cosas, terremotos, temblores. Quizás alguien diga, eso siempre ha habido, y amén, sí, pero si usted ve que hoy en día está habiendo más seguido, la maldad está
en aumento. Eso indica, eso me dice a mí que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos en los dolores del parto de la mujer. Jesús puso como ejemplo a la mujer que está encinta. Dice, primero le vienen los dolores y después viene el alumbramiento. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo o estamos en los dolores de la mujer embarazada. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo los señales. Entonces, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, que también es mi anhelo y deseo, es que no te pierdas. Que tu alma, amado amigo, no se vaya al infierno, que se vaya con Dios por la eternidad, que se vaya con el Señor. Porque, amado amigo, la Escritura dice que estamos compuestos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice, amado hermano, que el cuerpo, cuando muere, se va al polvo porque del polvo fue tomado. Eso es lo que Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el alma, el espíritu, dice Pablo a los Corintios, que vuelve a Dios porque es de Él. Pero el alma, amado hermano, el alma, siempre lo he dicho, el alma se trata de tu alma, de tu alma. Solo hay dos lugares, no hay un lugar intermedio. Solo está el infierno y el paraíso, allá con el Señor, vivir eternamente. Solo hay dos lugares, pero tú decides. El anhelo de Dios, vuelvo a repetirlo, y lo dice en Pedro, lo dice en Ezequiel, que Dios anhela que te arrepientas y vengas a Él, que te humilles y le pidas perdón con todo tu corazón, con toda tu alma, que le pidas perdón y que lo aceptes como único Señor y Salvador de tu vida. Y entonces viene la promesa: serás salvo, serás salvo, serás salvo. Como aquel carcelero que le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa implica tu familia, esposa, hijos. Está la promesa: ven a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y como decía, el creer, no solo creer en Él y ya, porque hay mucha gente que solo cree en Dios, pero eso no es lo suficiente, eso no lo es todo, porque los demonios, dice Santiago, que también creen en Dios y tiemblan. Entonces, el creer implica darle tu vida a Cristo, totalmente, venir a los pies de Jesús, aceptar su sacrificio, todo lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Él vino para eso. Mucha gente cree y dicen que por sus buenas acciones, haciendo buenas obras, se van al cielo. Y mucha gente le gusta hacer buenas obras, porque ellos creen que por al hacer buenas obras se ganan el cielo. Y no es así, no es así. Vuelvo a decir, si fuera así, entonces el sacrificio de Jesús sería en vano, totalmente en vano. Entonces, ¿qué chiste tuvo que haber? ¿A qué vino Jesús? Si yo me voy a salvar portándome bien, ayudando al pobre, haciendo buenas acciones y buenas obras. Amén. No estoy en contra de hacer buenas obras. Claro que tengo que hacer buenas obras. Pero las buenas obras no me llevan al cielo. Lo que me lleva al cielo es aceptar a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y hacer buenas obras, estoy evidenciando que tengo a Jesús en mi corazón, que soy salvo, que mi alma tiene vida eterna. Amén y amén. Ese es mi anhelo y el anhelo de Dios, amado amigo. Que vengas a Cristo, que vengas a Jesús. Amén, gloria a Dios, amado hermano y amigo. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir. Que Dios los llene de bendiciones.
y que la bendición más grande que Dios les dé es poniéndoles el arrepentimiento en su corazón para que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.